Bueno, muchachas, muy buenas tardes. En este video lo que vamos a hacer es la aclaración a unas dudas que ustedes tuvieron anteriormente en el ejercicio del sábado pasado de la blusa con cuello enterizo. ¿Sí? No voy a profundizar el cuello porque sé que el cuello pues no tuvo ninguna duda, el video pues era un poco claro, pero voy a aclarar una parte en cuanto al manejo de la pinza de los 5 centímetros de diferencia entre la parte delantera y los 5, perdón, y la parte posterior. Sí, o sea, quiere decir que en la parte delantera era más estoque, más largo en el talle, 5 centímetros que el posterior. Tengo el básico, entonces normalito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a esa diferencia que nosotros vemos? Entonces, tengo el básico normal, le hago los asentamientos, entonces lo primero que voy a hacer es que bajo la sisa. Recordemos que si es una blusa normal le bajamos 2 centímetros, acá, y trazamos normalito, ¿cierto? Ahí pues no había ninguna duda, en la parte del hombro pues le bajamos 1 centímetro, son los asentamientos básicos que ya pues todos conocemos, ¿sí? Pero ¿qué nos decía? Que en esta parte donde está la pinza, miremos acá en esta partecita, acá, vamos a hacer la pinza recta así como ustedes la hacen normal para que no nos ¿sí? En esta parte de la pinza me decía que tenía yo una diferencia de 5 centímetros, ¿sí? Y también me decía el ejercicio que debía llevar un corte hacia el lado francés, pero que no íbamos a ajustar tanto la blusa, sino que solamente le íbamos a hacer el corte, ¿sí? Más o menos eso era el orden de ideas, si no estoy mal. Entonces, vamos a bajar los 2 centímetros normales, los 2 centímetros normales para hacer el corte, ¿cierto? Y como nos dicen ahí que no voy a ajustar tanto la blusa, no le voy a hacer los asentamientos de la pinza, sino que voy a trabajar la pinza de manera normal, ¿sí? Acordémonos que los asentamientos los hacemos cuando vamos a hacer un corsé o cuando queremos que algo nos quede bien ajustado al cuerpo. De lo contrario, lo trabajamos de manera normal. Entonces, esta partecita de acá la subimos hasta donde está la separación de busto. Y lo que yo voy a hacer es que voy a trazar con la regla o si no de manera manual esta formita, ¿cierto? Para que me dé la parte del corte francés. Y ahí voy a bajar de 1 a 1.5, 2, si la persona es muy grandecita, ¿sí? Entonces voy a dejarle 1.5. Voy a imaginarme que la persona pues no es tan pequeña de contorno de busto, entonces siempre va a tener un asentamiento grandecito. Miremos que cuando las pinzas son grandes quiere decir que la persona necesita más asentamiento. ¿Por qué? Porque tiene bastante, o el busto de ella es un poco voluminoso, ¿sí? Entonces ahí en ese caso le voy a dejar 1.5. Lo podemos dejar los 2 centímetros también, ¿sí? Pero pues vamos a dejarle 1.5 a ver cómo nos va con el. Recordemos, si la persona es de busto pequeño, podemos dejar 1 centímetro, que solamente le hacemos un asentamiento pequeño, pero entre más grande sea el busto, más debe ser también visto el asentamiento. Entonces, como le dejamos más de 1 centímetro, le vamos a sacar directamente acá 1 centímetro a la parte del costado para que la blusa pues no me vaya a quedar de pronto pequeña de sisa. Si entonces de una vez se lo saqué. ¿Sí? Entonces ese sería el primer asentamiento que tenemos ahí de manera normal, que eso fue lo que ya vimos. Nos dice que no quiere que sea tan ajustado, entonces lo trabajo normalito, ¿cierto? Lo trabajo con la pinza normal. Exacto. Y acá entonces profundizo esta pinza hasta abajo y lo voy a cortar así como lo estoy así como los estoy mostrando. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser mi pieza 1 o mi pieza de centro frente, que no va a ir a doblez porque lleva ahí en esta parte, va a llevar el tipo de escote o cuello que ustedes le quieran dar, y que esta va a ser mi parte 2, ¿cierto? Y que yo voy a recortar, y aquí en este momento voy a desunir y acá me voy hacia cada lado, entonces hacia el lado del costado y hacia el lado del centro frente. ¿Ya? Y aquí pues ya ahí en esta parte ya terminaría mi corte francés, porque pues ya no
el ejercicio me dice que ya no va a hacer más nada porque no va a ser tan ajustada la prenda, ¿sí? Ahí en ese sentido, pues bueno, ahí terminamos. Ahora nos vamos hacia el lado de la pinza. Entonces la pinza me decía que había una diferencia de 5 centímetros, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer dos cosas. Una, puedo colocar los 5 centímetros directamente ahí. Acordémonos que la pinza, el máximo puede ser 5 centímetros, el mínimo 2, ¿sí? Una pinza de 2 centímetros como mínimo, una pinza de 5 centímetros como máximo. Eso lo vimos, creo que fue cuando empezamos a ver lo del patronaje. Entonces, yo voy a hacer lo que hizo Jacqueline y voy a dejar una pinza solamente de 3. Yo no quiero que mi pinza sea tan grande, ¿sí? Entonces voy a dejar una pinza de 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar 1.5 hacia cada lado. Perdón, 1.5. 1.5 y hacia abajo también 1.5. Y ahí ya formé mi pinza. Ahí ya formé la pinza normalita de 3 centímetros de ancha. Esta pinza tiene 3 centímetros. Entonces, inmediatamente apenas cerré la pinza, lo que yo voy a hacer es que cierro. Y perdón, apenas hice la pinza, lo que voy a hacer es que cierro y vuelvo y trazo nuevamente con la regla de cadera. O preferiblemente esta partecita mejor con la regla de cadera, pero la debía haber dejado donde grabé la vez pasada. Bueno, acá hacemos la rectificación de la pinza. Pero ¿qué pasa? Me dice que me faltan 2 centímetros para poder eliminar la diferencia. Entonces esos 2 centímetros los voy a eliminar en la cintura. Entonces 2 centímetros elimino la cintura y acá lo marco hacia donde está el centro frente. Y esta partecita de acá, luego la voy a perder. O sea, estos 2 centímetros que yo tengo en esta partecita, también los voy a perder, ¿sí? Y hasta ahí ya tengo eliminado los 5 centímetros. Pero hay un detalle muy importante. También me dice, si no recuerdo, el largo de la blusa era de 66, algo así. Sí, entonces el largo de la blusa era de 66. Entonces yo me voy de donde está el hombro hacia la parte de abajo. ¿Era de 66 o de 60? Y miro y veo y tomo el apunte hasta donde me dio el largo. Miremoslo acá. Entonces el largo me da hasta esta parte. ¿Qué quiere decir? Que está más larga de lo habitual y la persona que la va o la mandó a confeccionar quiere una blusa un poco más corta de lo habitual. Entonces normalmente me dio esta partecita. Entonces yo miro ¿cuánto me está sobrando? Me está sobrando 5 centímetros acá en esta partecita. Esto es una explicación, pero ustedes lo van a hacer exactamente con las medidas que les indiqué en la clase pasada, ¿sí? Entonces, me está sobrando 5 centímetros. Hasta aquí me dio normal el largo de la blusa, que eran 66 o 60, pongámosle, ¿sí? Entonces, hasta acá. A ver si tiene los 60. Así. Entonces, listo. Después de que ya me dio el largo total, le voy a dejar 2 centímetros para dobladillo, ¿sí? Después de que ya tenga la medida, entonces voy a mirar cuánto le está quitando al largo normal hasta la altura de cadera. En este caso estoy subiendo 3 centímetros, entonces esos 3 centímetros los llevo hacia la parte del costado. Y la blusa normalmente va a tener este largo, ¿sí? O sea, esta blusa va a tener el largo diferente al largo de la altura de cadera, ¿sí? Entonces, como yo subí 2 centímetros acá, o como yo lo que voy a hacer es que voy a cerrar, puedo hacer de dos formas: cerrarlo, ¿sí? Que es unir pieza por pieza. Entonces aquí ya los costados me deben coincidir con el posterior. ¿Por qué? Porque estoy trabajando el posterior de la altura de cadera hacia la parte de abajo solamente con el largo. Cuando yo ya voy a cortar por acá. Ahora me voy a la parte posterior. Me voy a ir a la parte posterior. Acá miremoslo. Lo que hice fue que subí lo que me dijeron el largo, lo que le sobra, lo subí y ahí la voy a cortar, ¿sí? Ahora nos vamos hacia la parte posterior. Entonces en la parte posterior hacemos lo mismo. Entonces, agarramos, bajamos los 2 centímetros normales,
Y lo que vamos a hacer es que marcamos, ¿sí? Marcamos los 2 centímetros normales. Y después de que ya tenga esos 2 centímetros normales, entonces empiezo a hacer las modificaciones normalitas que tenemos de 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia arriba, marcamos el hombro, listo. La parte del escote, pues dependiendo de cómo vaya adelante. Acá en la parte posterior le entramos de 1.5 a 2, yo le voy a entrar 2, sí, porque la persona tiene bastante busto y poquita cintura, entonces el patronaje se presta para hacer ese tipo de modificación. Acá, luego lo llevo acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a medir el delantero y el posterior, obviamente pues acá tengo la altura de cadera completa y acá el largo me dice que va más arriba. Entonces, ¿yo qué debo unificar? Ahí es donde está la clave. Debo unificar la parte de la cintura hacia la parte de abajo, me tienen que quedar los dos largos iguales. Entonces, mido, en este caso, cuánto tengo de largo del contorno de cintura o de donde tengo la línea de cintura hacia la parte de abajo, me dice que tengo 15 centímetros. ¿Sí? Esos 15 centímetros yo los voy a trasladar a la parte posterior, midiéndolos a partir de la línea de busto, de la línea de contorno de cintura, ¿sí? Entonces miremos aquí, esta es la línea de contorno de cintura, entonces lo que yo hago es trasladar la medida del delantero y ponerla al posterior, ¿sí? 15 centímetros. Es como si yo le estuviera quitando también la misma parte, lo mismo que le quité al delantero, se lo estoy quitando al posterior, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo ya unifique tanto el delantero como el posterior me queden los dos costados iguales, pero el posterior me va a quedar más corto y el delantero que tengo acá me va a quedar exactamente con la medida que me está pidiendo el cliente, ¿sí? O sea, los 66 o 60 de largo, ¿sí? Siempre va a quedar más larga la parte delantera en la proporción que tiene el contorno de busto, o sea que tiene la diferencia entre el busto y el talle de atrás, o sea que la delantera me va a quedar en este caso 5 centímetros más larga por el centro frente, que muchas veces no se alcanza a notar por lo que lleva la inclinación a la parte del hombro y por lo que ella cuando se adecua al cuerpo pierde la forma, digámoslo así, y no se nota la diferencia entre el largo que hay en la parte posterior y el largo que hay en la parte delantera. Muchachas, entonces las invito para que trabajen. Cualquier duda, estamos ahí el sábado, acordémonos, no sé si de pronto nos podamos conectar un poquito más temprano, entonces esto sería bueno que ustedes se conectaran por la plataforma para que disipen todos los tipos de dudas que